Prólogo. La ciudad en la que crecí en Alemania no era muy grande, pero tenía grandes empresas. Mülheim está situada en el extremo occidental de la cuenca del Ruhr y hoy tiene una población de 170.000 habitantes. En mi trayecto diario en tranvía hacia mi escuela secundaria ubicada en el centro de la ciudad, pasaba por dos fábricas que estaban una al lado de la otra. Estaban rodeadas por grandes edificios de apartamentos grises, característicos de las ciudades industriales de Alemania y otras partes de Europa Central en esa época. La primera de las fábricas fabricaba tuberías, la segunda fabricaba reactores nucleares. Los padres de varios de mis amigos solían trabajar en esas fábricas, algunos como ingenieros o gerentes y uno como físico nuclear. Las tuberías y los reactores nucleares eran los engranajes que impulsaban la economía alemana. Eran la fuerza vital del modelo industrial de Alemania. Esto ocurrió en la década de 1970. En ese entonces, Alemania era el principal productor mundial de plantas nucleares y había optado por la energía nuclear como solución para sus futuras necesidades energéticas. Las tuberías también jugaron un papel importante en la política energética alemana, especialmente después de la primera crisis del petróleo en 1973. Fueron esas tuberías las que más tarde darían a Alemania acceso al petróleo noruego y al gas ruso. Había otro aspecto destacado del milagro económico alemán en los años 70, el del empresario hecho a sí mismo. Esta era de emprendimiento había comenzado a finales de los años 40 y principios de los 50 y duró aproximadamente hasta la unificación alemana. Entre todos los empresarios de Alemania, Mülheim era el hogar del más exitoso y también el más reservado del país. Karl Albrecht era el mayor de dos hermanos que en 1946 asumieron la tienda de comestibles de su madre en la ciudad vecina de Essen. Tras la introducción del marco alemán en 1948, los dos hermanos inventaron un nuevo concepto de comercio minorista, la tienda de descuento, con una gama limitada de productos y precios muy bajos. La llamaron Aldi, que significaba Albrecht Discount. Para 1955, Aldi ya había expandido su red a 100 tiendas en el estado natal de Renania del Norte-Westfalia. En 1961, los dos hermanos tomaron caminos separados. El hermano menor, Theo, se trasladó al norte de Essen, mientras que Karl se mudó al oeste, a Mülheim, donde dirigió Aldi Süd. Los Albrecht eran los fantasmas de nuestra ciudad, siempre presentes con sus tiendas ocasionalmente avistados, pero mayormente invisibles. Todos asumíamos que Karl vivía en la localidad, pero nadie lo sabía con certeza. La familia Albrecht no solo era invisible para nosotros, sino también para los medios y los políticos. Un periódico local llegó incluso a alquilar un avión para sobrevolar los barrios donde sospechaban que vivía Karl Albrecht, en un intento por encontrarlo. Los Albrecht nunca concedieron entrevistas. Cuando Karl murió, a los 94 años, en 2014, no solo era el hombre más rico de Alemania y el número 20 en el mundo, sino que además nunca había conocido a un canciller alemán en su vida. Él, al igual que gran parte de su generación de empresarios, no debía su éxito a la política. Los hermanos Albrecht y las grandes empresas de ingeniería pesada que pasaba en mi camino a la escuela no podrían ser más diferentes. Pero juntas formaban los dos pilares del milagro económico alemán, el industrial corporativista y el emprendedor. Aldi sigue ahí, pero el emprendimiento que solía representar ya no está. Las dos fábricas también siguen ahí. Varias de las empresas industriales más conocidas de Alemania fueron fundadas en los siglos XIX y XX. Algunas están luchando. Los altos costos de la energía han hecho que las empresas industriales sean menos competitivas. La antigua fábrica de tuberías Mannesmann es ahora propiedad de Europipe, que suministró dos de los oleoductos que conectan Alemania con Noruega. La otra empresa solía llamarse Kraftwerks Union, una empresa conjunta entre las dos compañías eléctricas más grandes de Alemania, AEG y Siemens. Hoy, la planta está dirigida por Siemens Energy. La empresa estuvo brevemente en las noticias nacionales después de que Vladimir Putin redujera la producción de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 durante el verano de 2022, unos meses después de invadir Ucrania. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitó la planta de Mülheim porque estaba desesperado por enviar de vuelta a Rusia una turbina de gas que se encontraba allí para que el gasoducto pudiera reanudar sus operaciones. Parece una historia de hace mucho tiempo, pero en el verano de 2022, Alemania seguía dependiendo del gas ruso. El flujo de gas terminó a finales de septiembre de 2022 con la explosión de los gasoductos Nord Stream. La última de las plantas nucleares de Alemania se apagó en abril de 2023. El cambio en la fortuna de mi ciudad fue un microcosmos de lo que sucedió en el país en general. Alemania era la potencia industrial de Europa y, en su momento, el mayor exportador mundial. Pero su especialización creó vulnerabilidades y dependencias. Se volvió dependiente de Rusia para el gas y de China para las exportaciones. Antes del Brexit, el Reino Unido era la principal fuente del superávit de la cuenta corriente alemana, que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones y los flujos de inversión. Luego vino la ruptura con Rusia. Las relaciones con China, el mayor socio comercial hace unos años, tampoco son lo que eran durante la época dorada de la hiperglobalización.
Quizá el mayor de todos los choques vino de la tecnología. Alemania fue la campeona mundial de la era analógica, pero las tecnologías digitales han ido invadiendo progresivamente nuestras vidas. Los alemanes inventaron el motor de automóvil de combustión interna, el microscopio electrónico y el mechero Bunsen, pero no inventaron la computadora, el teléfono inteligente ni el coche eléctrico. Con los años eso se ha convertido en un problema. Este libro es la historia del ascenso y declive de un gigante industrial enormemente exitoso. No es un libro de políticas. No estoy dando prescripciones sobre lo que creo que debe hacerse para revertir el declive industrial de Alemania. Eso requeriría un libro muy diferente y mucho más extenso. Esta es la historia de cómo y por qué sucedió. Tampoco es un libro sobre el enfermo de Europa. El trofeo que pasa de un país europeo a otro representa poco más que una instantánea del ciclo económico. Para cuando se publique este libro, esperaría que Alemania haya salido de la recesión que comenzó con la pandemia en 2020 y continuó con la invasión de Ucrania en febrero de 2022, durando hasta al menos finales de 2023. Sin embargo, la enfermedad subyacente persistirá, y es esto lo que forma el tema de este libro. El modelo económico alemán se ha desmoronado y la recuperación económica no lo arreglará. El modelo de economía social de mercado alemán tiene muchos admiradores en el extranjero, especialmente en el Reino Unido. Uno de ellos, un periodista británico y amigo mío, me advirtió que no escribiera este libro. Dijo que la lección principal en su vida profesional había sido nunca apostar en contra de la economía alemana. Lo que estoy tratando de hacer aquí es ignorar su consejo, pero respetando el sentimiento subyacente detrás de él. Alemania ha tenido su parte de detractores, que a menudo se burlan de la obsesión alemana con la industria y del fracaso del país para aceptar que las economías occidentales modernas se basan en servicios, no en manufactura. Yo comparto esta perspectiva hasta cierto punto. Los alemanes tienen una visión demasiado estrecha de los servicios, que a menudo se ven como un complemento de la industria, pero también siento que el sentimiento antiindustria en algunas partes de Occidente ha ido demasiado lejos. La industria crea poderosos efectos de red que a menudo son subestimados en lugares como el Reino Unido y los Estados Unidos. Alemania tiene una historia de recuperarse cuando menos se espera. Los periodos de fortaleza fueron en los años 50 y principios de los 60, luego desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90 y nuevamente durante la primera mitad de la última década. ¿Podría la debilidad actual que comenzó alrededor de 2017 ser solo otro interludio? ¿No estaría repitiendo el error de tantos detractores del modelo alemán si declarara prematuramente el declive de Alemania solo para sorprenderme más tarde con su repunte? Creo que no. El malestar económico actual de Alemania difiere en un aspecto importante de los de periodos anteriores. Si las empresas se vuelven no competitivas, el gobierno puede reducir impuestos, introducir reformas laborales o manipular el tipo de cambio. Pero si eres un especialista en fabricar calentadores de gas o motores diésel, tu problema hoy no es el costo, sino el producto en sí. Si la gente se ve obligada a instalar bombas de calor en lugar de calentadores de gas o a comprar coches eléctricos después del corte de 2035 para la producción de coches con motores a combustión en la UE, tienes un problema diferente. Aunque los fabricantes de automóviles alemanes siguen siendo competitivos en su gama clásica de productos, no pueden competir contra los chinos en coches eléctricos. Ya no se trata de cómo lo haces, se trata de qué haces. Otra diferencia importante es la llegada de nuevos competidores. La dependencia de Alemania de las exportaciones manufactureras solía funcionar también porque nadie más lo hacía. Durante la mayor parte del periodo de hiperglobalización de 1990 alrededor de 2020, Alemania no tenía competencia como productor industrial. El Reino Unido y Francia habían abandonado el campo. China aún no estaba ahí. Desde la pandemia, el resto del mundo ha redescubierto la ingeniería y ha comenzado a invadir lo que antes era un feudo alemán. El presidente Joe Biden introdujo la ley de reducción de la inflación, que proporcionaba subsidios inmediatos a las empresas que se mudaban a Estados Unidos en sectores como la tecnología verde. China también cambió su modelo de crecimiento de subsidiar la inversión en infraestructura a subsidiar las exportaciones manufactureras. El mundo cambió, pero Alemania no. Y esta es la historia de cómo Alemania gestionó mal el capitalismo industrial y malinterpretó la tecnología y la geopolítica. También es una historia de narrativas nacionales, los mitos que seguimos contándonos y que eventualmente comenzamos a creer. Y como todas las tragedias, esta comienza durante los buenos tiempos. La era posterior a la unificación fue la de los buenos tiempos. Tengo una historia de ese periodo que nos da una primera pista de lo que saldría mal más adelante. A principios de la década de 1990, la industria de las telecomunicaciones en Alemania aún estaba en gran parte sin reformar. Deutsche Post, el Servicio Postal Nacional, también era el operador telefónico nacional. Usar un teléfono en Alemania era una experiencia muy analógica. Ya fuera uno con un disco de marcación antiguo o con botones, tomaba tiempo para que el intercambio analógico hiciera la conexión. Si es lo suficientemente mayor, recordarás el sonido de tic-taqueo,
un número 9 se representaba con 9 tic-taqueos. Es por eso que el número de emergencia en Europa continental no es el 999, sino el 112, una diferencia entre 27 tic-taqueos y 4. Para esa época, los Estados Unidos ya habían introducido intercambios telefónicos digitales. Uno de los efectos fue que las llamadas telefónicas se conectaban al instante. Durante un viaje a los Estados Unidos a finales de la década de 1980, también noté, para mi ingenua sorpresa, que las llamadas locales allí eran gratuitas, mientras que en Alemania se pagaban 23 Pfennigs por una llamada local y mucho más por las llamadas nacionales. A mediados de la década de 1990, como joven corresponsal extranjero para el Financial Times en Alemania, hice un viaje con Siemens. Era el comienzo de la gran era de liberalización de las telecomunicaciones. Deutsche Telekom se separó de Deutsche Post y se privatizó en 1995. También marcó el inicio de una corta fase del capitalismo accionarial alemán, similar a lo que había ocurrido en el Reino Unido una década antes. Por esa época, la demanda de servicios de telefonía móvil e infraestructura de telecomunicaciones se expandió rápidamente, y Siemens era el principal productor alemán de equipos de telecomunicaciones, incluidos los teléfonos móviles de primera generación. Los teléfonos ofrecían solo unos pocos servicios rudimentarios, como el envío de mensajes de texto. Además, eran mucho más grandes y pesados que los teléfonos inteligentes modernos. Durante el viaje, le pregunté a un alto directivo de Siemens cuáles eran sus planes para el negocio de los teléfonos móviles. Él me respondió condescendientemente, ¿te refieres a esos pequeños dispositivos que la gente lleva? No dejó duda de que este no era un negocio para adultos como él. Luego me explicó que el gran dinero no estaba en el mercado de los consumidores, sino en la tecnología de redes. Siemens acababa de producir un intercambio telefónico analógico de última generación. Como resultó ser, era el último de su tipo, otra pieza para el museo. Lo que no vio fue que lo digital superaría las tecnologías analógicas y que el gran dinero estaba de hecho en los teléfonos inteligentes. Hoy en día es fácil burlarse de la falta de sofisticación digital en Alemania, pero es asombroso si se considera la historia. Alemania fue el país donde se originó la revolución digital durante el siglo XX. Físicos alemanes como Max Planck, Max Born, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg estuvieron entre aquellos que descubrieron la mecánica cuántica, la física que condujo al desarrollo tanto de la bomba nuclear como del semiconductor. La película Oppenheimer de Christopher Nolan muestra una escena en la que el héroe, siendo joven, recibe el consejo del físico danés Niels Bohr de estudiar en Göttingen. Göttingen era la universidad más famosa de Alemania en ese momento y fue la cuna de 47 ganadores del premio Nobel, incluidos físicos de renombre mundial como Born y Heisenberg. Göttingen también desempeñó un papel igualmente importante en las matemáticas, produciendo académicos como Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann, David Hilbert y Emmy Noether. Todo eso cambió, sin embargo, cuando los nazis llegaron al poder. Muchos científicos huyeron a Estados Unidos, que en ese momento no tenía una capacidad significativa en este campo. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el centro de la investigación en física cuántica, que es la base de la tecnología digital moderna y las comunicaciones digitales. Su liderazgo global sigue siendo indiscutido, incluso hoy en día. Alemania había experimentado un círculo virtuoso similar con el automóvil, un producto inventado por Gottlieb Daimler a finales del siglo XIX, que siguió dando frutos hasta bien entrado el siglo XXI. La gran diferencia es que la era del automóvil impulsado por combustible está llegando a su fin, mientras que la era digital apenas ha comenzado. Alemania había salido de la Segunda Guerra Mundial con sus grandes universidades agotadas de físicos y matemáticos, pero aún mantenía algunas áreas de excelencia tecnológica, incluyendo la ingeniería mecánica y eléctrica y la química. Para la década de 1970, Alemania seguía siendo un jugador en la fase temprana de las computadoras y el software. Una de las empresas fundadas en ese momento, SAP, sigue siendo un gigante del software hoy en día, el único representante alemán relevante en la industria tecnológica global. De las 50 principales empresas tecnológicas del mundo, es la única que es alemana. La Unión Europea tiene 3, incluyendo SAP. También, también fue por esa época cuando el gobierno alemán empezó a darse cuenta de la importancia de la tecnología digital. Un comité establecido por el ex canciller Willy Brandt a principios de la década de 1970 estableció una hoja de ruta para la introducción de redes de fibra óptica para prepararse para la próxima era de las computadoras. Fue un caso muy raro de los responsables políticos alemanes identificando correctamente una megatendencia y tratando de planificar con antelación, y probablemente fue la mejor decisión tecnológica tomada por un gobierno alemán en tiempos modernos. Si Alemania hubiera seguido el cronograma que los científicos sugirieron, el país estaría años adelantado al resto de Occidente en la implementación de redes digitales rápidas y la economía alemana se vería muy diferente hoy en día. Recuerdo cuando la empresa de mi padre adquirió una computadora a mediados de la década de 1970, un monstruo que ocupaba la mitad de la oficina.
La computadora fue fabricada por Olivetti en Italia y usaba software alemán de SAP. Su software permitía a las empresas agilizar todas sus funciones de facturación, gestión de nóminas, logística y contabilidad. El ordenador personal aún estaba a unos años de distancia. Fue durante la década de 1980, después del lanzamiento de la computadora IBM PC y la original Apple Macintosh, que Alemania y otras naciones europeas comenzaron irremediablemente a quedarse atrás de Estados Unidos. Pero el problema más grande con los alemanes no era que no inventaran la computadora personal, sino que seguían apostando en contra del universo digital. Cuando Helmut Kohl se convirtió en canciller en 1982, favoreció planes que producían gratificación en un tiempo político finito. Junto con el presidente francés François Mitterrand, defendió la televisión por cable de alta definición, una tecnología de la era analógica, que prometía producir lo que los dos líderes pensaban que sería una experiencia de visualización masivamente popular. Como ocurre con muchos de estos proyectos, la implementación llevó más tiempo del esperado y se encontró con dificultades técnicas y regulatorias imprevistas. En 1990, durante la Copa Mundial de Fútbol en Italia, la emisora estatal italiana RAI transmitió en HDTV la cobertura de los partidos de fútbol, pero solo se mostró en 8 cines italianos. Todo el ejercicio fue técnicamente excesivamente difícil y la HDTV de la era analógica fue formalmente abandonada en 1993. En 1995, Nicholas Negroponte, entonces director del MIT Media Lab, publicó un libro muy influyente en Estados Unidos, Being Digital. Negroponte explicó cómo las tecnologías digitales invadirían todos los aspectos de nuestras vidas. No se trataba solo de las computadoras de escritorio. También explicó por qué las tecnologías analógicas, como la televisión de alta definición o los conmutadores telefónicos analógicos de Siemens, estaban condenadas en una era de rápidas alternativas digitales en avance. El libro de Negroponte desempeñó un papel crucial en la preparación de las empresas estadounidenses y las universidades de Estados Unidos para las oportunidades que se avecinaban. Tuvo mucho menos impacto en Europa, excepto en un aspecto desafortunado. La revolución digital de la década de 1990 y la liberalización de las telecomunicaciones en Europa crearon una burbuja financiera de corta duración, conocida globalmente como la burbuja .com. Fue particularmente feroz en Alemania, donde el entusiasmo por .com se concentró en un recién creado mercado de acciones de bajo valor, el Neuer Markt. El Neuer Markt fue testigo de una avalancha de nuevas empresas tecnológicas que se listaban, en su mayoría de dudosa reputación, sobre las cuales muchos ahorradores e inversores comunes apostaron grandes sumas. La especulación fue alimentada por periódicos y supuestos gurús del mercado, que ganaban dinero proporcionando consejos dudosos sobre acciones. Parecía una versión moderna de la mania de los tulipanes, una famosa burbuja del siglo XVII en los tulipanes en los Países Bajos, el ejemplo por excelencia de una burbuja irracional de precios de activos. Como miembro del equipo que lanzó Financial Times Deutschland en 2000, yo vivía en Hamburgo en ese momento y seguí la historia con creciente exasperación. Recuerdo haber tomado un taxi desde la estación de tren de Hamburgo una noche tarde. Am, Cuando el conductor descubrió que era periodista financiero, me preguntó inmediatamente si tenía alguna información especial sobre las ofertas públicas iniciales de una empresa en particular que estaba a punto de ser listada en el Neuer Markt. Se sorprendió mucho cuando le dije que no sabía ni me importaba y que mis ahorros descansaban en un aburrido fondo de inversión. Pero me di cuenta en ese momento de que cuando los taxistas te preguntan sobre ofertas públicas iniciales, en Alemania en particular, las cosas deben haber ido demasiado lejos. El mercado comenzó a colapsar poco después. El índice Neuer Markt alcanzó un máximo de 9.666 puntos en marzo de 2000 y cayó a 318 en octubre de 2002, una pérdida del 96%. Eso fue un colapso de proporciones similares a la mania de los tulipanes, pero peor en algunos aspectos, ya que la mayoría de las empresas del Neuer Markt no valían nada. Si eras desafortunado en Ámsterdam en 1637, al menos te quedarías con los tulipanes. Esta experiencia fue el primer contacto del público alemán con el mundo digital. Dejó a Alemania con un sentimiento de nunca más, como dijo un periódico. En Estados Unidos, la burbuja .com también estalló, pero no fue el fin de .com, sino el comienzo de una nueva fase de la industria digital, que vio el ascenso de grandes corporaciones digitales, Amazon, Apple, Google y Facebook, todas estadounidenses. Para Alemania fue el fin de .com tal como lo conocíamos. Alemania aún tenía sus industrias tradicionales. Las personas hacen lo que son buenas haciendo, y lo mismo ocurre con los países en conjunto. Estados Unidos tiene la industria digital y Hollywood, Francia tiene la comida y la moda, el Reino Unido tiene las finanzas. Alemania se especializó en automóviles e ingeniería mecánica y química. Para la época de la unificación, Alemania contaba con algunas de las empresas industriales más ilustres del mundo, como Siemens, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Continental, Hoechst, BASF, Bayer, Linde, Mannesmann y Bosch. Debajo de estas megacorporaciones había miles de empresas medianas, generalmente de propiedad familiar, que solían operar en mercados nicho.
Muchas de las llamadas empresas Mittelstand, empresas medianas, eran consideradas las campeonas ocultas de la economía. A menudo eran líderes mundiales en sus respectivas especializaciones. En Inglaterra, los productos a menudo se caricaturizan como widgets, como los rodamientos, equipos hidráulicos o herramientas de precisión, entre muchos otros. Pero estas eran empresas increíblemente exitosas y algunas todavía lo son. Muchas de estas empresas eran campeonas mundiales de la ingeniería y habían prosperado en una Alemania de la posguerra que era tanto emprendedora como innovadora. El milagro económico era real. Lo que sucedió fue que una nueva tecnología, inventada y fabricada por otros, irrumpió. El economista y periodista estadounidense Paul Krugman hizo una vez una observación sabia sobre el comercio. El verdadero beneficio del comercio, dijo, proviene de las importaciones, no de las exportaciones. Es difícil imaginar un comentario sobre economía que sea más contracultural respecto al pensamiento alemán sobre el éxito económico que este. Los alemanes definían el éxito en términos de exportaciones, pero el punto de Krugman es que las importaciones te permiten consumir bienes y servicios que no podrías fabricar tú mismo, o que no podrías fabricar con rentabilidad. Lo mismo ocurre con las tecnologías digitales. Puede que no seas el que lo fabrique, pero al menos podrías ser el que lo use, o el que compre una participación minoritaria en las empresas que lo fabrican. Esto es lo que Negroponte intentó decirle a todos. Las tecnologías digitales invaden el mundo analógico. Las empresas alemanas y los gobiernos sucesivos no lo vieron, y cuando lo vieron llegaron a conclusiones erróneas y se reafirmaron en lo que ya tenían. Un buen ejemplo de la invasión digital es el teléfono móvil moderno. El teléfono inteligente abarca funciones que antes requerían varios dispositivos mecánicos, eléctricos y otros dispositivos físicos, la cámara, la linterna, la brújula, el mapa, la agenda y sí, el teléfono también, muchos de los cuales se fabricaban en Alemania. Los relojes inteligentes ya pueden medir nuestra frecuencia cardíaca y producir un electrocardiograma a largo plazo. Los dispositivos digitales ya pueden, aunque imperfectamente, monitorear nuestro sueño. En 2024, no estamos lejos de la introducción de relojes inteligentes que puedan medir nuestra presión arterial. Un teléfono inteligente contiene sensores, pero cero componentes mecánicos. La tecnología digital también está tomando el control de la fabricación de automóviles, la industria más importante de Alemania. Un automóvil siempre necesitará ruedas y ejes que giren, pero un automóvil eléctrico moderno ya no es un producto fundamentalmente mecánico. La mayor parte de su valor radica en el software y la batería. A medida que el software invade el hardware tradicional, surgen nuevas empresas de manera inevitable. Los gigantes digitales de hoy son empresas que se fundaron relativamente recientemente. No fue Smith Corona, la empresa de máquinas de escribir de Estados Unidos, quien inventó la computadora personal. Smith Corona trató de integrar la computadora en sus máquinas de escribir y lo hizo bastante bien, pero no pudo pensar más allá de la máquina de escribir. Su estrategia funcionó bien hasta finales de la década de 1980, hasta que dejó de funcionar. Alemania tiene un problema con Smith Corona. Ha estado aferrándose a las antiguas tecnologías y a las viejas empresas durante demasiado tiempo. La innovación estaba estrechamente vinculada a las empresas existentes. La innovación se definía por lo que VW, BMW y Mercedes decidían innovar. Eso también funcionó hasta que dejó de funcionar. El mundo digital, en cambio, es un mundo de nuevas empresas. Las nuevas empresas necesitan apoyo, en forma de un fuerte mercado de capitales, y en su mayoría deben ser dejadas en paz y no ser obstaculizadas por la burocracia. Alemania ofrece una excelente red de apoyo para las empresas existentes, pero no para las nuevas empresas. Carece de una industria moderna de capital de riesgo. Las subvenciones están orientadas a grandes empresas con departamentos legales, no emprendedores cuya mente está centrada en su negocio. El problema con la burocracia es que las grandes empresas encuentran formas de gestionarla. Las pequeñas empresas no. Desde principios de la década de 2000, la brecha entre Alemania y el resto del mundo se ha ido ampliando. En 2013, Angela Merkel llamó célebremente a Internet Neuland, lo que significa territorio desconocido. Para entonces el iPhone ya tenía 6 años y Estados Unidos estaba implementando la Web 3.0. La revolución de los grandes datos había comenzado. Alemania ya se había quedado atrás en todos los aspectos del desarrollo digital, desde las redes desde fibra óptica y las comunicaciones móviles hasta el despliegue de tecnologías digitales en las escuelas y la inteligencia artificial. El sistema de salud y el servicio de policía alemanes todavía usan la máquina de fax hoy en día. La negativa a adoptar tecnologías modernas es, en muchos aspectos, el pecado original. Con el tiempo, los directores ejecutivos y los líderes políticos alemanes siguieron apostando por malas decisiones tecnológicas, geopolíticas y económicas, y por una ideología económica que equiparaba a la economía en general con la industria. Por eso, el concepto más importante en todo el debate económico alemán es la competitividad, algo de gran importancia para las empresas, pero un concepto raramente utilizado para los países. Casi no se oye hablar de ello en los debates económicos en el Reino Unido o en Estados Unidos. En Alemania casi no se oye hablar de nada más.
Recientemente encontré un libro escrito por Hans Olaf Henkel, un expresidente de la Federación de la Industria Alemana, quien en su vida posterior se convirtió en miembro del Parlamento Europeo por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD. Una de las grandes quejas de Henkel era que Alemania había perdido la industria textil. No mencionó que esto también ocurrió en todos los demás países del mundo occidental. Si hubiera entendido la teoría de la ventaja comparativa relativa de David Ricardo, habría sabido que es perfectamente normal que las naciones avanzadas pierdan ciertos sectores frente a los países en desarrollo. Pero la narrativa de Henkel es la que se quedó en Alemania. Es la lucha contra Ricardo. Más competitividad se convirtió en la respuesta a cada crisis económica. En el periodo de 2005 hasta aproximadamente 2015, este enfoque en la competitividad pareció funcionar. Esta es la historia del milagro económico alemán moderno, la historia que confundió a mucha gente. Alemania logró prolongar un modelo industrial obsoleto durante algunos años más, gracias a una serie de accidentes fortuitos. A nivel superficial, esa década parece ser la contranarrativa de mi historia. A un nivel más profundo, no lo es. Esa década no es tanto la excepción que confirma la regla, sino un periodo que sentó las bases para una futura crisis. El repunte comenzó con las reformas del mercado laboral del canciller Gerhard Schröder en 2003. Uno de los efectos fue un largo periodo de moderación salarial. Los baby boomers todavía estaban empleados en ese momento, con edades entre los 40 y los 55 años. Tenían un nivel de vida razonable, pero temían el desempleo. Muchos habrían tenido dificultades para encontrar trabajo en otro lugar a esa edad. La reforma más importante fue la reducción de los beneficios sociales para aquellos que se negaban a aceptar ofertas de empleo. Las reformas y la posterior moderación salarial explican en parte cómo las empresas alemanas lograron mejorar su competitividad frente al resto de Europa y el resto del mundo durante este periodo. Al mismo tiempo, la industria alemana fue aún más favorecida por el gas barato de Rusia, la liberalización del transporte marítimo de contenedores y la logística, y la globalización que demandaba maquinaria y equipos industriales alemanes. Las empresas alemanas fueron uno de los principales beneficiarios de la revolución de la cadena de suministro global. El rápido ascenso de China y otras economías asiáticas emergentes creó una fuerte demanda específicamente de maquinaria y equipos industriales, una tecnología en la que Alemania se especializa y en la que otros países no tenían nada comparable que ofrecer. China e India inundarían los mercados mundiales con sus productos. Alemania inundaría China e India con equipos de producción fabricados en Alemania. Era una situación de ganar, hasta que dejó de serlo. La crisis del euro que comenzó en 2010 también terminó beneficiando a la industria alemana de maneras insospechadas. La crisis del euro fue desencadenada, aunque no causada, por un desajuste masivo del déficit del sector público griego a finales de 2010. La crisis se extendió por la periferia de la zona euro y para 2012 amenazaba la propia existencia de la zona euro. Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo en ese momento, intervino y hizo su famosa declaración de que haría lo que fuera necesario para salvar el euro. La crisis provocó una masiva devaluación del euro frente al dólar, lo que aumentó aún más la competitividad de la industria alemana al hacer las exportaciones más baratas. Solía llamar a esto una estrategia de empobrecer al vecino, entrar en una unión monetaria para fijar el tipo de cambio con tus socios comerciales y luego recortar tus salarios para mejorar tu competitividad. Esto también funcionó excepcionalmente bien, hasta que dejó de funcionar. Pero, por un tiempo, todo de repente se volvió a favor de la industria alemana. El gas, el tipo de cambio, la globalización y la revolución de la logística global. Los fanáticos en los medios nacionales e internacionales celebraron el nuevo Wirtschaftswunder, milagro económico. El trofeo del enfermo de Europa había pasado hace mucho tiempo a otros. Pero fue en este momento, en la década de 2010, cuando se tomaron muchas de las peores decisiones. Alemania aumentó su dependencia del gas ruso, subinvirtió en fibra óptica, infraestructura digital y tecnología digital. Aumentó su dependencia de las exportaciones. En la segunda mitad de la última década, Alemania registró superávits por cuenta corriente de más del 8% de la producción económica durante varios años. Para una economía del tamaño de Alemania, esto es increíble. Todo esto es parte de lo que yo llamo la mentalidad del neomercantilismo. El neomercantilismo no es una política, es un sistema, y todos en Alemania lo apoyaban. Los principales protagonistas eran los dos grupos de partidos más grandes, los demócratas cristianos de Merkel, la CDU y su partido hermano bávaro, la CSU, y los socialdemócratas, el SPD. Los socialdemócratas han estado en el gobierno desde 1998 con solo una interrupción de 4 años. A un nivel, el objetivo del neomercantilismo es crear grandes superávits comerciales. Es la búsqueda del siglo XXI de las políticas comerciales francesas del siglo XVIII, con empresas del siglo XIX utilizando las tecnologías del siglo XX. Eso también funcionó hasta que dejó de hacerlo.
Los mercantilistas antiguos y nuevos son sospechosos de las tecnologías disruptivas. Les gusta comerciar con bienes físicos. La mentalidad mercantilista va de la mano de la tecnofobia. Si sumas ambas cosas, agregas algo de conservadurismo fiscal y monetario, un modelo financiero proteccionista y, voilá, tienes el modelo económico alemán en pocas palabras. El apoyo al modelo neomercantilista va más allá de la política y también se refleja en cómo los medios informan sobre la economía. Los periódicos escriben sobre los superávits de la misma manera que escriben sobre el fútbol. Durante varios años consecutivos, los medios alemanes declararon a Alemania el Export-Weltmeister, el campeón mundial de exportaciones, a pesar de que esta categoría no tiene ningún significado económico. Fue una celebración de un desequilibrio económico y de una dependencia política y económica que luego resultó ser muy insalubre y costosa. El contrapunto en la política interna del neomercantilismo es el corporativismo. Para que un país persiga políticas mercantilistas, necesita trabajar de la mano con el sector corporativo. Durante décadas, los gobiernos de izquierda y derecha subordinaban la política nacional en favor de industrias campeonas específicas. Los directores generales de esas industrias elegidas, a su vez, tenían acceso especial al gobierno, a diferencia de Karl Albrecht, el antihéroe emprendedor de mi ciudad natal. A veces, parecía como si los jefes de la industria automotriz tuvieran sus propias llaves privadas a la Cancillería en Berlín. Por eso los errores de juicio en el sector corporativo se amplifican. Todos van juntos. Todos creen en el viejo modelo industrial. Si crees, como aún lo creen muchos alemanes hoy en día, que necesitas una industria de automóviles impulsados por combustible para tener una economía exitosa, puede que no veas un coche eléctrico cuando se te viene encima y te atropella. Los jefes de la industria automotriz alemana, todos hombres, inicialmente pensaban en los coches eléctricos como juguetes para niñas. El ex presidente de Viva la Wii, Ferdinand Piëch, dijo famosamente que no había espacio para coches eléctricos en su garaje. Esta actitud era la misma que la del gerente de Siemens, que despreció el smartphone como un pequeño dispositivo. Todos cometieron lo que yo llamo el error de Thomas Watson. Watson fue un presidente de IBM en la década de 1940 que infamemente predijo que solo habría demanda de 5 computadoras en todo el mundo. Los sucesores de Watson lo vieron de manera diferente y luego inventaron la computadora personal. El problema es que en un mundo mercantilista, cuando se comete un error de juicio, no hay nadie allí para corregirlo. Todos están en el mismo barco. El gobierno alemán coludió con la industria automotriz e incluso continuó ayudándoles cuando instalaron dispositivos fraudulentos en el software para engañar a los probadores de emisiones. En lugar de invertir en software o baterías eléctricas o invertir en las empresas que las fabrican, la industria automotriz alemana llegó a extremos criminales para mantener la tecnología antigua por un poco más de tiempo. Lo que los neomercantilistas en el gobierno alemán hicieron fue convertir una mala apuesta de una sola industria en una mala apuesta para todo el país. Esto no fue solo una cuestión de cerveza y bocadillos, como se conocía el corporativismo en el Reino Unido, fue la economía equivalente a la ruleta rusa. No estoy haciendo un argumento general en contra de la política industrial. La política industrial puede ser exitosa, como la apuesta de Estados Unidos en la década de 1950 o la creación de Airbus en Europa en 1970. Lo que ocurrió en Alemania fue que la política industrial vino a expensas de la diversificación económica. Alemania creó un riesgo de concentración al hacer una serie de apuestas correlacionadas. Apostaron por los cables de cobre cuando el dinero inteligente fue por la fibra óptica. Kohl apostó por la televisión de alta definición. El gobierno de Schröder vendió licencias de telefonía móvil para maximizar los ingresos del gobierno a expensas de la cobertura de la red, un problema que persiste hasta hoy. Merkel aceleró el abandono de la energía nuclear y duplicó las políticas energéticas de su predecesor. Para enumerar los errores de política del gobierno actual de Olaf Scholz, se necesita todo un capítulo de este libro. La industria automotriz es un buen ejemplo de un riesgo de concentración. Si cae, arrastra con ella a toda una serie de otras industrias proveedoras. En otras palabras, cuando llueve, llueve a cántaros. Cuando deja de llover, seguirás empapado. Por eso los problemas económicos de Alemania son una recesión estructural, una expresión inventada por el economista estadounidense Edmund Phelps. La parte estructural en esta recesión se relaciona con el modelo económico al que Alemania se ha aferrado durante demasiado tiempo. El ciclo de buenos y malos tiempos se repetirá, pero la recesión estructural persistirá, a menos que se cambie el modelo. Y el cambio tendría que comenzar con una narrativa económica que no se reduzca a la competitividad. Este libro cuenta la historia de la caída del neomercantilismo y el lugar para comenzar es con el dinero. El sistema bancario alemán es la quintesencia del excepcionalismo económico alemán. En algunos aspectos es la parte más extraordinaria y sorprendente de la historia. Mucho de lo demás siguió a partir de ahí. Capítulo 1. El canario. El neomercantilismo se trata de los superávits de exportación en bienes físicos. La contraparte es un sector financiero que hace esto posible. Las finanzas y las fábricas son imágenes especulares entre sí.
El ascenso y la caída del sector financiero corporativo de Alemania, el poder supremo detrás del sistema neomercantilista, presagiaron la crisis que más tarde afectaría a toda la economía alemana. El sistema bancario de Alemania se compone de tres pilares de fuerza más o menos igual: los bancos privados, los bancos estatales y los bancos mutualistas. Esta estructura de tres pilares precede a la República Federal. Los primeros bancos de ahorros fueron fundados en el siglo XVIII. Los bancos de acciones y las cooperativas de crédito datan de alrededor de 1850. Los modernos Landesbanken, bancos estatales, se desarrollaron a partir de los Girozentralen, bancos que realizaban pagos entre los Sparkassen, bancos de ahorro. Los Girozentralen datan de principios del siglo XX. El sistema bancario estatal consistía en el Banco KfW, el antiguo banco para la reconstrucción posterior a la guerra, los Landesbanken y los Sparkassen. Uno de los otros hechos del sistema alemán es que tiene mercados de capitales subdesarrollados, combinados con un sector bancario estatal sobrerevolucionado. Esto no es un accidente. Durante mucho tiempo, durante la primera y segunda fases de la revolución industrial, no importaba mucho. El sistema bancario estaba orientado hacia grandes y estables entornos corporativos y cumplía muchas de las funciones de un mercado de capital eficiente. Los bancos no son instituciones que hagan apuestas sobre unicornios, como a menudo se dice de las startups exitosas. Esto no es una crítica a los bancos, no es su trabajo, pero un sector financiero desproporcionado crea uno industrial también desproporcionado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes bancos privados, Deutsche Bank, Dresdner Bank y Commerzbank, fueron desmantelados en grupos regionales, pero se les permitió consolidarse nuevamente en 1957. Más consolidación siguió en 2009 cuando Dresdner fue adquirido por Commerzbank. Los bancos privados y los Landesbanken eran grandes rivales. Los bancos privados siempre se quejaban de que los Landesbanken socavaban sus márgenes de beneficio, restringían su crecimiento y les impedían jugar en la primera liga de la banca global. Pero el establecimiento político a través del espectro apoyó a los Landesbanken por encima de todo, porque en última instancia eran los que estaban a cargo de ellos. A principios de la década de 1970, el entonces ministro de Economía alemán, Karl Schiller, descubrió una nueva función para el sistema bancario del sector público: apoyar la política macroeconómica del gobierno, por ejemplo, sus políticas de estabilización mediante aumentos o reducciones en los préstamos bancarios de manera contracíclica. Nadie hoy intentaría ejercer tal control sobre los bancos, no tanto porque la idea sea mala, sino porque los políticos ya no tienen el poder para llevarla a cabo. Pero funcionó brevemente en la década de 1970. De los Landesbanken, West LB se convirtió en la parte más importante de los esfuerzos de macroestabilización del gobierno. El sector financiero de Alemania no es demasiado diferente del de China. No es una coincidencia que ambos países persigan políticas neomercantilistas casi idénticas, con la principal diferencia de que el gobierno central tiene un papel más importante en China, mientras que el sistema alemán está más descentralizado. Si quieres entender dónde reside el poder en Alemania, no te concentres solo en Berlín. Muchos de los importantes intermediarios de poder están en lugares como Hannover, Düsseldorf o Múnich. El sistema alemán es uno de planificación descentralizada. Hasta cierto punto, eso también es cierto en China, donde los jefes provinciales del partido mantienen posiciones poderosas en sus economías regionales, pero no son tan independientes como los primeros ministros de los estados alemanes. Otra característica del sistema alemán es que los Landesbanken eran instituciones bajo el derecho público y por lo tanto estaban completamente protegidos contra la quiebra. Esto generó problemas de competencia. La garantía les otorgaba una mejor calificación crediticia, lo que a su vez les permitía ofrecer préstamos a intereses más bajos. No fue hasta 2001 que el gobierno federal aceptó la solicitud de la Comisión Europea de poner fin a la garantía para todas las instituciones de crédito del sector público. Para algunos, este momento marcó el principio del fin. Las garantías fomentaron la toma de riesgos, pero del tipo equivocado. El sistema estaba dirigido por banqueros, pero bien podría haber sido administrado por políticos. Un consejo en una Sparkasse local solía estar compuesto por miembros del consejo local o del distrito. Un abogado de la Comisión de Monopolios dio el ejemplo de una empresa de ingeniería en la ciudad de Bielefeld, en Renania del Norte-Westfalia, que tuvo dificultades y fue rescatada de inmediato por West LB. West LB también intervino para rescatar a una estación de televisión privada y promovió Colonia como un centro mediático. Cuando Max Hütte, la empresa siderúrgica bávara, enfrentó problemas, una cadena de instituciones bancarias de propiedad pública se activó para acudir al rescate. Alemania cumplió con las leyes de competencia en términos de ayudas estatales, pero gran parte de la ayuda real se otorgó mediante prácticas de préstamos no competitivas. Ah, en algunos casos, los bancos incluso fueron utilizados en campañas electorales, como en las elecciones de 1998 en Baja Sajonia, cuando Gerhard Schröder logró que el Norddeutsche Landesbank rescatara a Salzgitter, una empresa siderúrgica. Esta intervención allanó el camino para la victoria electoral de Schröder ese año y su exitoso desafío contra Helmut Kohl.
Los Landesbanken son jugadores políticos serios en Alemania. El uso de los Landesbanken permitió a los políticos evitar los controles burocráticos habituales para los proyectos de inversión pública. Sus actividades de préstamo no estaban sujetas a la supervisión parlamentaria. Los políticos de otros países solo podían soñar con tener fuentes de financiamiento similares a su disposición, a través de participaciones industriales, préstamos corporativos, construcción de viviendas y numerosas inversiones en infraestructura regional, fueron grandes fabricantes de gasto partidista. En Renania del Norte-Westfalia, el gran poder detrás del trono era West LB, el mayor de los Landesbanken en ese momento. A principios de la década de 1990, West LB organizó una adquisición hostil en el sector del acero. Krupp, con sede en Essen, en la parte occidental de la región del Ruhr, buscaba adquirir Hoesch en Dortmund, a unos 50 kilómetros al este. En 1991, Krupp había acumulado en secreto su participación en acciones de Hoesch antes de la adquisición. Había muchas áreas de superposición en sus respectivos negocios. Friedel Neuber, un socialdemócrata conocido por el apodo de El Padrino Rojo, era el jefe de West LB. Era la figura más influyente en el mundo corporativista de Renania del Norte-Westfalia, la meca de la industria pesada en Alemania. Neuber actuó en nombre de Krupp. Bajo su liderazgo, West LB compró en secreto acciones de Hoesch para apoyar la adquisición por parte de Krupp, y el banco se aseguró de que Krupp terminara todas sus demás relaciones bancarias, dejando a West LB como el banco principal de Krupp. Luego, según informó Der Spiegel, West LB compró acciones de Hoesch y transfirió ese paquete de acciones a Krupp, que posteriormente lanzó su oferta por Hoesch. Todo esto sucedió con la colusión del gobierno liderado por el Partido Socialdemócrata de Alemania bajo Hannes Rau, el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia. Para entonces, Rau ya había sido primer ministro de Renania del Norte-Westfalia durante 13 años y seguiría en el cargo durante otros 7. Un año después, dejó el cargo para convertirse en presidente de Alemania. Rau era miembro del consejo de la Fundación Krupp, propietaria de Krupp, y desde entonces ha negado que su gobierno haya jugado algún papel en la adquisición o haya tenido autoridad para tomar decisiones. Eso también es una parte muy normal del sistema neomercantilista. La falta de transparencia y responsabilidad no es un error, sino una característica. La transparencia lo habría matado. Un aspecto del sistema corporativista alemán, como vemos en el caso de Krupp, es la colusión entre políticos, banqueros e industriales. Los Landesbanken no eran solo prestamistas, tomaban participaciones estratégicas en las empresas y a menudo estaban representados en sus consejos, junto con políticos de apoyo. La versión renano-rueana del neomercantilismo fue particularmente feroz. Algunos la llamaron el cartel del Rin-Ruhr. Mientras los renanos del norte apostaban todo al acero, los alemanes del norte se sumergieron profundamente en la construcción naval. Eso también resultó ser una muy mala idea, ya que la industria sufrió una crisis masiva debido al exceso de oferta global. Entre 2002 y 2013, tanto Bremer Landesbank como HSH Nordbank se convirtieron en los mayores inversores en la industria naviera. Para 2013, la industria naviera constituía el 20% de la cartera de préstamos de Bremer Landesbank. Cuando la industria entró en crisis, los dos Landesbanken tuvieron que fusionarse con NordLB. Para ese momento, el declive de los Landesbanken ya estaba en marcha. En Renania del Norte-Westfalia, el pozo séptico del corporativismo alemán, West LB desempeñó un papel clave en el apoyo a los conglomerados de la industria pesada en ese estado. Así fue como Renania del Norte-Westfalia terminó con una gran dependencia del carbón, el acero y la energía. Cuando hablamos de la sobredependencia de Alemania de sectores industriales específicos, no se puede subestimar el papel de West LB. Pero, como es característico de tantos actores en el mundo corporativista de Alemania, ellos también estaban ciegos a los riesgos macroeconómicos y geopolíticos globales. En 1973, West LB sufrió enormes pérdidas en transacciones de divisas en Estados Unidos. Ese año, el sistema Bretton Woods de tasas de cambio semifijas creado después de la Segunda Guerra Mundial colapsó. La volatilidad en el mercado de divisas se convirtió en un problema después de más de 2 décadas de estabilidad. El entonces ministro de Finanzas del Partido Socialdemócrata de Alemania del Estado, Hans Wertz, defendió esas pérdidas como necesarias para asegurar la fuerte orientación exportadora de la economía de Renania del Norte-Westfalia. La Landesbank Bayern LB, con sede en Múnich, actuó de manera diferente. Bajo la influencia de la Unión Social Cristiana, el banco se expandió internacionalmente e invirtió en la modernización del Estado. Esta fue a largo plazo una estrategia más exitosa y ha permitido que Múnich se convierta en el centro de alta tecnología de Alemania. Bayern LB fue uno de los pocos Landesbanken que supo seleccionar al menos algunos ganadores, incluidos nuevos sectores innovadores como los medios de comunicación, la química, la energía y la electrónica. En Renania del Norte-Westfalia, en cambio, el objetivo era salvar las estructuras antiguas. Pero en ambos casos, las instituciones crediticias estaban bajo una fuerte influencia política. Los presidentes de Bayern LB eran altos funcionarios de la Unión Social Cristiana, en su mayoría exministros del Estado. West LB era el Landesbank socialdemócrata por excelencia.
Los tres hombres que dirigían el sistema allí eran Neuber, Rau y Heinz Schleuser, el ministro de Finanzas. Todos eran socialdemócratas. Rau era el gran jefe, pero Neuber era el director ejecutivo de la operación. Como informa Der Spiegel, nada importante ocurriría sin él. Estaba involucrado en todos los grandes acuerdos corporativos de esa era: Thyssen y Krupp, Metro, Gildemeister, Babcock-Borsig y LTU. Sus ambiciosos planes para forjar un grupo turístico a través de la antigua Preuss-Hack ahora fracasaron debido a la resistencia de las autoridades antimonopolio. Neuber encabezó numerosos consejos de supervisión en TUI y Babcock-Borsig, entre otros. En la década de 2000, los Landesbanken comenzaron a expandirse internacionalmente. Neuber, quien estuvo al frente de West LBE desde 1981 hasta 2001, justificó la expansión internacional de West LBE argumentando que muchos de sus clientes medianos se habían vuelto activos internacionalmente. Sin embargo, ofrecer servicios bancarios internacionales a los clientes existentes no fue la principal actividad internacional de West LB. Invirtieron fuertemente en lo que en ese momento parecía ser una inversión lucrativa: hipotecas subprime en Estados Unidos. No hay premios por adivinar cómo terminó eso. En la película The Big Short hay una famosa escena en la que alguien hace referencia a banqueros estúpidos en Düsseldorf. Esos eran ellos. Estas inversiones imprudentes inicialmente lucían bien en el balance general hasta que dejaron de hacerlo. La crisis financiera global provocó grandes pérdidas para los Landesbanken. Terminó destruyendo a West LB, que finalmente fue disuelta en 2012. Sin la garantía estatal, el banco no pudo absorber las pérdidas. La muerte de West LB no fue el fin de la banca corporativista en Alemania, pero eliminó su mayor pilar. El objetivo original de los Landesbanken era proporcionar servicios financieros orientados al bienestar y cubrir fallos del mercado. Pero se desviaron de su misión, abandonaron sus funciones del sector público en nombre de la globalización y la financiarización. El problema fue que entendían muy bien su antiguo modelo de negocio, pero no mucho más. Como los Borbones, no aprendieron nada ni olvidaron nada. Alemania terminó con un sistema bancario tóxico. El Ministerio de Finanzas de Renania del Norte-Westfalia estimó el costo total del colapso de West LBE en 18.000 millones de euros para 2027, 3.000 millones a expensas del gobierno federal, 9.000 millones a expensas de su propio estado y 6.000 millones a expensas de las cajas de ahorro. Incluso para un estado grande como Renania del Norte-Westfalia, esto fue un golpe masivo. Rainer Kambeck, experto en finanzas públicas del Instituto RWE para la Investigación Económica, dijo que fue la pérdida de la garantía estatal lo que los hundió. Los Landesbanken nunca estuvieron en una situación en la que tuvieran que generar rendimientos muy altos porque siempre tenían al Estado como respaldo. Y la abolición de la responsabilidad del garante ha llevado a una competencia más feroz, y algunos Landesbanken han reaccionado fatalmente a esto al entrar en negocios muy arriesgados. Los Landesbanken fueron dirigidos por las personas equivocadas. Los varones rojos de las finanzas de Renania del Norte-Westfalia estaban perfectamente capacitados para hacer acuerdos a puerta cerrada en el sector del acero, pero no entendían el funcionamiento de los mercados financieros modernos, especialmente las estructuras modernas de titulización financiera que ni siquiera existían en Alemania. No había nadie que supiera lo que estaba pasando, ni en la sala de operaciones, ni en la suite ejecutiva, y ciertamente tampoco en el Consejo de Supervisión, que estaba lleno de políticos y sindicalistas. Nadie era siquiera capaz de hacer las preguntas pertinentes que un miembro del Consejo de Supervisión. Todos eran incompetentes. Una de las razones de esto era la forma en que se reclutaba a los banqueros estatales. No importaba lo que supieras, sino a quién conocías. Durante la década de 1970, los programas de formación en la Sparkasse local eran muy codiciados. Muchos jóvenes que terminaban la escuela preferían esta ruta en lugar de una carrera universitaria porque abría el camino a una carrera en el sistema bancario estatal. Allí, un título universitario no importaba tanto como en el sector privado. Conozco un caso en mi propia escuela donde la única plaza de formación bancaria disponible en nuestra ciudad fue para la hija del presidente local de la Sparkasse. Las Sparkassen eran una parte esencial de la infraestructura comunal de las ciudades alemanas, y unirse a la Sparkasse era una forma de entrar en la política local. Si el hijo o hija del presidente local de la Sparkasse conseguía el único trabajo disponible, ya sabías todo lo que necesitabas saber. El sector bancario alemán está lleno de prácticas cuestionables. Un escándalo financiero completamente diferente tuvo lugar en Hamburgo. Warburg, un banco local, ideó un esquema conocido como Cum-Ex, que explotaba un vacío técnico en el sistema fiscal alemán. Mediante la compra y venta de grandes volúmenes de acciones antes y después de la fecha de dividendos, lograron obtener grandes reembolsos automáticos en impuestos sobre ganancias de capital. El daño a los gobiernos estatales y federales superó los 100 millones de euros. Al principio se describió como una práctica legal, pero el tribunal más alto de Alemania posteriormente lo declaró un delito. Los bancos estatales también estuvieron involucrados en transacciones cum-ex.
lo cual es asombroso, ya que en última instancia terminaron engañando a sus propios propietarios. HSH Nordbank realizó transacciones cum-ex entre 2008 y 2011, privando al Tesoro de Hamburgo de 112 millones de euros en ingresos fiscales. El banco devolvió esta cantidad más los intereses en 2013, y así evitó un juicio en Hamburgo a pesar de las abrumadoras pruebas de una grave evasión fiscal, cuyos detalles fueron expuestos a las autoridades en un informe detallado. El alcalde de Hamburgo en ese momento era Olaf Scholz. Todavía existen preguntas sin respuestas sobre su participación en el escándalo y las personas con las que se relacionó durante esos años. Algunos de los banqueros involucrados también estaban entre los principales financiadores del Partido Socialdemócrata SPD de Hamburgo. Si todos en la Fiscalía Estatal y en el gobierno de Hamburgo hubieran hecho su trabajo correctamente, esto no habría sucedido. HSH Nordbank fue vendida en noviembre de 2018 por alrededor de 1.000 millones de euros a un grupo de inversionistas liderado por el fondo de cobertura estadounidense Cerberus. Entre 2000 y 2012, el número total de Landesbanken disminuyó de 11 a 6. Después del fiasco de HSH Nordbank, el número se redujo a 5. Bayern LB sigue existiendo, pero sin la garantía estatal, todas estas instituciones son una sombra de lo que fueron. Lo crucial es que su desaparición no redujo la participación pública en el sistema bancario alemán. Las cajas de ahorro y los bancos cooperativos ganaron la cuota de mercado que los Landesbanken perdieron. El sistema es menos tóxico hoy en día, ya que las Sparkassen no apuestan por instrumentos financieros dudosos en tierras lejanas sobre las cuales saben poco. Sin embargo, el problema fundamental del sector bancario alemán aún no se ha resuelto. La economía alemana sigue siendo reacia a diversificarse en nuevos sectores y por lo tanto continúa dependiendo de industrias que ya han pasado su mejor momento. Alemania representa el 24% de la población de la Unión Europea y el 34% de sus bancos. No es que el resto de la Unión Europea tenga un sistema bancario particularmente ágil, sino que Alemania está más sobredimensionada en cuanto a bancos que otros países. Incluso en Alemania había un 23% menos de bancos en 2021 en comparación con 10 años antes. Alemania está consolidando su sistema, pero a un ritmo más lento que otros. La desastrosa West LB ha desaparecido, otros bancos se han fusionado, pero el modelo de negocio continúa, aunque con mucha menos energía corrupta. El sector financiero alemán está en problemas. Este hecho quedó destacado en un informe sorprendente publicado en 2021 por Jan Schildbach, un analista del Deutsche Bank, quien cometió el mayor error en el sector bancario alemán: decir la verdad al poder. Su informe tenía una cualidad de denunciante, algo que no se encuentra a menudo en el sector corporativo alemán y mucho menos en un banco. Schildbach afirmó con franqueza que el sector financiero alemán estaba en decadencia. Su informe criticó a BaFin, el regulador financiero de Alemania, por una serie de grandes fallos, el más importante de los cuales fue su incapacidad para detectar el escándalo de Wirecard. Schildbach también criticó la estructura de tres pilares del sector bancario alemán, señalando que ya no está en sintonía con los tiempos y que desalienta la consolidación. También señaló el alto impuesto corporativo del 30%, en comparación con un promedio global del 22%. Probablemente la declaración menos controvertida fue que el Brexit había llevado a una mayor fragmentación de los mercados financieros europeos. Además, criticó los fallidos intentos de Alemania por introducir pensiones respaldadas por capital. El banco terminó distanciándose de uno de los informes más honestos que sus analistas han producido. Christian Sewing, presidente del Deutsche Bank, se sintió tan avergonzado que consideró necesario disculparse. En Alemania, incluso los presidentes de bancos privados actúan como jugadores políticos. El estudio fue posteriormente retractado formalmente y ya ni siquiera puede encontrarse en Internet. Decir la verdad al poder no es algo que generalmente se recompense en Alemania. Desde la crisis financiera global, la situación ha ido cuesta abajo. La rentabilidad de los bancos alemanes ha disminuido en la última década, cayendo un 30%, y sigue estando por debajo del promedio europeo. En 2005, los bancos alemanes representaban el 11,2% de la capitalización bursátil acumulada de todas las empresas en el índice de acciones alemán DAX. En 2020, esa participación se redujo a solo el 1,4%. Durante el mismo periodo, los bancos alemanes entregaron un rendimiento total para los accionistas de un menos 10%, mientras que el rendimiento total de todo el DAX fue un más 7,3%. Deutsche Bank ha tenido planes muy ambiciosos a lo largo de los años y algunos ejecutivos dispuestos a asumir grandes riesgos, como Joseph Ackermann y Anshu Jain. Sin embargo, los escándalos y los malos resultados en la banca de inversión finalmente pasaron factura. Desde finales de la década de 2010, la banca de inversión, alguna vez considerada el negocio del futuro, ha sido reducida. Ahora, Deutsche Bank está haciendo lo que solía hacer hace décadas: centrarse en la financiación de créditos en el mercado alemán.
Los bancos estatales jugaron un papel crucial en proporcionar financiamiento a largo plazo para la base industrial de Alemania, especialmente para empresas que habrían tenido dificultades para obtenerlo en el sector privado. Sin embargo, aunque esta es la versión idealizada de la historia, en la práctica no funcionó de esta manera. En realidad, los bancos estatales actuaron como conductos que permitieron a los gobiernos federales y estatales dirigir fondos hacia el sector privado. Como señaló un informe, la propiedad estatal de los bancos permitía al gobierno recolectar ahorros y canalizarlos hacia proyectos favorecidos. Se convirtieron en un fondo clandestino para eludir a los contribuyentes. Los grandes bancos estatales actuaron como brazos financieros del gobierno, desplazando al capital privado e impidiendo el desarrollo de mercados de capital eficientes. Por el lado positivo, dieron acceso al capital a algunas pequeñas y medianas empresas que de otro modo no lo habrían obtenido. Esta fue una justificación que muchas personas, incluyéndome, solíamos aceptar. Las industrias tienen horizontes de tiempo mucho más largos que los inversores financieros. Los mercados de capital no estaban diseñados para financiar inversiones industriales a largo plazo, del tipo que solo genera beneficios después de varias décadas. La razón por la que ya no creo en esto es porque la industria misma se ha vuelto muy cortoplacista. La industria automotriz, por ejemplo, no invirtió lo suficientemente temprano en autos eléctricos, a pesar de que las circunstancias habrían sido propicias para inversiones a largo plazo. El escándalo del software de emisiones es el ejemplo definitivo de esta visión cortoplacista. Aún caracterizaría al Mittelstand industrial, el sector de empresas medianas, a menudo altamente especializadas, como orientado a largo plazo. Tienden a ser resilientes durante las recesiones y capaces de absorber pérdidas porque sus propietarios no tienen que rendir cuentas a otros accionistas o, en particular, a inversores financieros. Alemania debe mucho al sector bancario estatal, pero eso fue antes de que los Landesbanken asumieran riesgos excesivos. Otro argumento a favor de un sistema bancario estatal es que las empresas más pequeñas no pueden acceder directamente a los mercados de capital o pueden operar en sectores que no interesan a los capitalistas de riesgo. Las Sparkassen se han especializado en financiar centros comerciales o parques empresariales locales, pero no hay razón para que el sector estatal financie este tipo de actividad comercial ordinaria. No es como si las Sparkassen ofrecieran financiamiento a tasas de interés bajas. El mayor problema, según lo veo, es el sesgo político en la selección. Los bancos estatales eran, en última instancia, retroactivos y no estaban orientados a la creación de empresas emergentes. Durante mucho tiempo, Alemania no tuvo una industria de capital de riesgo. Ahora sí la tiene, pero sigue siendo pequeña en comparación con la de Estados Unidos. Una de las razones por las que Alemania está quedándose fuera del sector de alta tecnología es la falta de financiamiento. Alemania tiene más que su cuota justa de investigadores talentosos, pero los sistemas financieros no pueden apoyarlos. Los capitalistas de riesgo alemanes, por su parte, no siempre están a la altura de sus homólogos de Estados Unidos y tienden a centrarse en indicadores comerciales clásicos en lugar del potencial de mercado. Si este es el enfoque de las conversaciones entre los emprendedores y los directores de las Sparkassen locales, no es sorprendente que muchas posibles empresas emergentes se queden sin oportunidades de financiamiento. Los bancos estatales solo proporcionaron financiamiento a largo plazo para algunas empresas, no hicieron nada por otras. Como ocurre con la mayoría de las cosas en la vida, el sistema de Landesbanken no falló en teoría, sino en la práctica. Los defensores del sistema argumentaban que el Estado servía como un seguro contra la toma excesiva de riesgos por parte de los bancos privados, pero fueron los Landesbanken los que terminaron asumiendo los riesgos más imprudentes. Si esto era inevitable, es discutible. Ocurrió. Así es como fracasan todos los monopolios. El declive y la caída del neomercantilismo alemán fueron anticipados por el declive y la caída de los Landesbanken. Hace 20 años, de los 20 bancos más grandes del mundo, 4 eran alemanes si se medían por valor de activos y uno, Deutsche Bank, si se medía por capitalización de mercado. Hoy no están en los rankings globales. En noviembre de 2023, Deutsche Bank ocupaba el puesto 729 en el ranking global. Commerzbank estaba en el puesto 1132. La industria alemana y el sector financiero estatal son los gemelos del sistema neomercantilista. Las dificultades de los bancos alemanes anticiparon las dificultades de la industria alemana por aproximadamente una década. Dado su origen en el área del Ruhr, sería apropiado llamar a West Elbe el canario en la mina de carbón.